Bishabelesh, Keshiwamalobe, ¿cómo están? Espero que bien. Seguiremos con la enseñanza de la lengua maya. Hoy aprenderemos una palabra con la letra B y es bab, 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 que significa nadar. Y lo vamos a ejemplificar con una oración. Kosh, bab, vamos a nadar. Unas repeticiones. Kosh, bab, vamos a nadar. Pero vamos a especificar en dónde vamos a ir a nadar. Kosh, bab y chilets onoto. Vamos a nadar dentro de ese cenote. Más lento. Kosh, bab y chilets onoto. Kosh, bab y chilets onoto. Vamos a nadar dentro de ese cenote. Pero siempre está la persona que pues tiene miedo de nadar, obviamente. Y lo vamos a ejemplificar con esa misma oración. Kosh, vale, tené matimbab tu mensaje, que significa vamos, pero yo no voy a nadar porque tengo miedo. Más lento. Kosh, vale, tené matimbab tu mensaje. Vamos, pero yo no voy a nadar porque tengo miedo. Más lento. Kosh, vale, tené matimbab tu mensaje. Y esa es la nueva palabra que aprendimos el día de hoy. Bab, nadar. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.